me gusta y una suscripción, os seréis enviados a la fábrica de almidón cadáver. Allá vamos. Un estruendo gutural desgarró el aire viciado de la subcolmena. El Volter pesado purificador se sacudió, clavando su feroz retroceso en el hombro, y escupió un proyectil Volter de masa reactiva. La figura que, un segundo antes, se escondía tras el mamparo oxidado de la estación purificadora de agua, simplemente dejó de existir, salpicando el metal corrugado como una mancha de niebla carmesí. Ni un grito, ni una súplica de piedad, solo el susurro húmedo del polvo al asentarse y el repiqueteo de los fragmentos al caer. La servoarmadura pecadora respondía a cada paso con un zumbido bajo y vibrante. Los altavoces integrados en el collarín transmitían continuamente un salmo fúnebre, cuyas frecuencias resonaban directamente en las costillas, suprimiendo el propio latido del corazón. La articulación augmética izquierda rechirrió en protesta bajo el peso del arma. Un hilo viscoso y cálido de aceite de máquina sagrado, mezclado con icor, descendió por la parte interior de la hombrera de ceramita. Este dolor sucio y palpitante servía como el ancla perfecta para evitar que la mente cayera al abismo. 120 cicatrices rituales en la espalda ardían con un fuego fantasma bajo el ceñido mono interior. 120 recordatorios grabados en plata de su propia insignificancia ante el rostro del dios emperador. A su alrededor reinaba una penumbra asfixiante, pero las lentes ópticas, clavadas sin piedad en las cuencas vacías de la doncella de la luz, captaban el más mínimo movimiento. La visión térmica tenía el infierno frío e indiferente de los niveles inferiores de Terra, con tonos agresivos e inquietantes. Cada tubería en enfriamiento parecía un hereje al acecho, cada sombra, un enemigo personal del eclesiarca. La Verdugo avanzó hacia el siguiente objetivo. Los pesados escarpes trituraban metódicamente el frágil plasticreto y los montones de casquillos disparados. Aquí, el aire envenenaba los pulmones con cada inhalación. Un cóctel nauseabundo y estratificado de olores a prometeo quemado, el sudor rancio de miles de esclavos condenados y óxido viejo incrustado en las paredes. En estas profundidades no existía el aroma purificador del incienso del templo ni el de las velas. Solo el hedor primitivo de la desesperación humana y el espíritu espeso y viscoso de la sangre recién derramada. El peso de la enorme arma le tiraba de los brazos, pero esa carga le otorgaba la ilusión de una rectitud absoluta. Los dedos en los guanteletes dorados apretaron la empuñadura hasta hacerla crujir. Las letanías de la ira, grabadas en el cañón al rojo vivo, se habían oscurecido por el hollín hacía mucho tiempo. Los mecanismos del alimentador chasquearon, empujando una nueva ración de llama castigadora hacia la recámara. En este ritmo maquinal no quedaban resquicios para la duda, solo acción, solo la orden ciega, memorizada a la perfección. Más adelante, en la densa maraña de cables de energía, se movió una silueta destrozada. El destello cegador del disparo arrebató de la oscuridad el techo abovedado, cubierto de un limo negro de siglos de antigüedad. El voluminoso casquillo, con el grabado de la garra del águila, golpeó ruidosamente contra la rejilla del suelo y rodó hacia un pozo de ventilación insondable. Había que disparar. No se podía detener. No podía permitir que el silencio se cerrara sobre su cabeza como un pesado sudario. En cuanto el rugido mecánico del Volter se apagara, en cuanto los salmos artificiales de la armadura se interrumpieran por un segundo, las voces comenzarían a arrastrarse desde los páramos quemados de su conciencia. Los gritos de aquellos que se retorcían en las llamas purificadoras en su nombre. El llanto de pecadores anónimos, con cuyas cenizas se fertilizaban los jardines del palacio de Bandir. La última sombra se desplomó pesadamente sobre un cable de energía chisporroteante, dejando caer un trozo inútil de armadura afilada. El movimiento en el sector cesó por completo. Objetivo despejado.
El repique de trueno se apagó, dejando tras de sí solo el zumbido sordo de los servomotores y el sabor metálico de la culpa ajena en sus labios resecos. El sector residencial, que ostentaba el burlón nombre de 10ª Alegría, recibió a las castigadoras con un hedor asfixiante. No era siquiera un olor, sino una sustancia densa y tangible, compuesta de vapores amoniacales, sudor estancado y la podredumbre dulzona de cuerpos no retirados a tiempo. Las enormes puertas del ascensor de transporte se abrieron con un sonido metálico y prolongado, dejando entrar a las guerreras revestidas de ceramita en un reino de oscuridad absoluta. Aquí no estaban las majestuosas bóvedas del barroco sangriento, a las que el ojo estaba acostumbrado en los niveles superiores del palacio eclesiárquico. Solo mamparos oxidados, tuberías de condensadores con fugas y entresijos de cables gruesos que colgaban del techo bajo como lianas muertas. La servoarmadura, pecadora, zumbaba gravemente, vibrando al compás de los pesados pasos. Los altavoces integrados en el cuello murmuraban letanías de purificación de forma monótona, pero ni siquiera este fanatismo artificial podía ahogar el silencio opresivo del bloque. Las lentes ópticas, implantadas directamente en las cuencas oculares quemadas de la verdugo, cortaban la oscuridad sin piedad con espectros infrarrojos. El mundo se veía en tonos carmesí agresivos, donde cualquier anomalía térmica era marcada por el espíritu máquina como una amenaza potencial. La orden del alto señor Bandir latía en su mente como un clavo al rojo vivo. Quemad la inmundicia. La 10ª Alegría ha caído víctima de los poderes ruinosos. Un culto del caos ha echado raíces entre los peregrinos. Purgad el sector hasta los cimientos. Los dedos enfundados en guanteletes dorados agarraron con más fuerza la empuñadura del volter pesado. Los cañones grabados ansiaban escupir muerte. Su mente se preparaba para enfrentarse a mutantes enloquecidos, a los gritos de herejes y al brillo de hojas profanadas. El escuadrón punitivo se adentró en el bloque de viviendas, triturando el frágil plasticreto con sus escarpes. Pero en lugar de barricadas y piras rituales hechas con huesos humanos, los sensores ópticos captaron algo completamente distinto. La plaza principal del sector, que antaño había servido como nodo de distribución para miles de creyentes llegados a la Sagrada Terra desde todos los rincones de la galaxia, parecía una gigantesca fosa común. A lo largo de las paredes descascarilladas, bajo frescos que representaban el trono dorado, había gente sentada y tumbada. Cientos, miles, demacrados hasta quedar reducidos a esqueletos envueltos en piel de pergamino. Ni rastro de estrellas de 8 puntas. Ningún símbolo blasfemo. Solo aquilas toscamente dibujadas con carbón sobre el metal oxidado. La guerrera se detuvo. Los mecanismos del alimentador de su arma chasquearon con voracidad, pero no había blancos para el purificador. Los sanguinarios cultistas que esperaba resultaron ser una congregación abandonada a su suerte. La falta de agua y de raciones de comida, bloqueadas por orden del administratum semanas atrás, había hecho el trabajo con más eficacia que cualquier virus. De la masa informe de cuerpos, que en la visión carmesí de las lentes se fundía en una única mancha palpitante de calor que se desvanecía, se separó una figura. Un hombre alto, cuyas ropas se habían convertido hacía mucho en harapos empapados de suciedad, dio un paso lento hacia los colosos blindados. Cada movimiento le costaba un esfuerzo visible, y sus articulaciones crujían de forma amenazadora en el silencio antinatural. El designador de objetivos del casco fijó al instante el rostro del hombre que se acercaba. El sistema de identificación parpadeó con runas. Francisco Nasica. Estado: peregrino. Nivel de amenaza: mínimo. En sus manos no llevaba un rifle láser, ni siquiera un filo primitivo. Solo una taza de hojalata abollada y vacía, proveniente de una ración militar. El anciano levantó la cabeza, entrecerrando los ojos ante la luz cegadora de los focos de los cascos de las castigadoras. Su rostro parecía la máscara reseca de un mártir. Mejillas hundidas,
labios agrietados hasta formar surcos profundos y sangrientos, y unos ojos en los que la esperanza se había desteñido hacía mucho, dejando solo una turbia indiferencia. «Agua». La voz de Francisco sonó como el roce de hojas secas sobre una lápida. Su laringe estaba tan reseca que las palabras nacían con un chirrido físico. «Se lo ruego, al menos una gota. Para sus hijos benditos. Nosotros hemos pagado el diezmo. Hemos rezado». Extendió la taza vacía hacia adelante, como si aquella hojalata abollada pudiera convertirse en un escudo contra la ira de la eclesiarquía. El adoctrinamiento, incrustado en el subconsciente por años de torturas y sermones, rugió con la voz de Bandir. «¡Mentiras! Esto es herejía. Los demonios adoptan la forma de los inocentes para sembrar la duda en los corazones de los justos. ¡Dispara!». El hombro volvió a doler, segregando una porción de icor aceitoso. Las manos, obedeciendo el reflejo incondicional de una asesina adiestrada, levantaron el Volter. El pesado cañón apuntó directamente al pecho hundido de Francisco. Solo bastaba presionar ligeramente el gatillo para que un proyectil de masa reactiva convirtiera al anciano suplicante en una nube de polvo rojo. Pero en ese momento, las lentes captaron un movimiento a espaldas del peregrino. De debajo de un trozo sucio de lona que hacía las veces de tienda de campaña, asomó algo diminuto. Una niña, una cría de unos 6 años, cuyos brazos parecían ramitas delgadas y rotas. No lloraba, sencillamente no quedaba humedad en su cuerpo para producir lágrimas. La niña apretaba con fuerza un juguete contra su pecho hundido. Un muñeco toscamente cosido con retales de tela gris y relleno de guata sintética, cuyos contornos reproducían sin lugar a dudas la silueta de un Adeptus Astartes, un ángel de la muerte del emperador. Un símbolo de fe patético y grotesco, al que estas personas se aferraban a las puertas de la muerte por inanición. La niña levantó la mirada. Las lentes de su augmética ampliaron la imagen, transmitiéndola directamente al cerebro mutilado de la doncella de la luz. En esos ojos enormes e inflamados no había miedo al arma que les apuntaba, ni odio, solo una incomprensión silenciosa y absoluta, la mirada de una criatura que creía en salvadores dorados, venidos de los cielos, y que en su lugar había recibido a carniceros forrados de metal. Dentro del pecho blindado de la verdugo, algo se quebró. El sonido cristalino y resonante de una ilusión que estalla, y que ni siquiera los altavoces del collarín con sus salmos interminables pudieron ahogar. Por primera vez en décadas de servicio intachable al tirano, el dedo en el gatillo tembló, negándose a obedecer. No son herejes. El pensamiento la golpeó como una descarga eléctrica, haciendo que las 120 cicatrices de su espalda se estremecieran. Solo tienen sed, y nosotros hemos venido a matarlos. En el nombre del misericordioso, susurró Francisco, dando otro paso inseguro hacia las fauces negras del cañón. Fuego. La memoria muscular, forjada en las fraguas de la obediencia absoluta, actuó más rápido de lo que la mente, paralizada por la duda, tardó en cancelar la orden. El reflejo de la asesina resultó más fuerte que la conciencia naciente. El rugido visceral del Volter destrozó el silencio del sector. El retroceso clavó, como de costumbre, el hombro izquierdo en su articulación, exprimiendo una gota fresca de aceite de máquina. La caja torácica del líder de los peregrinos explotó desde dentro, como un pergamino gastado bajo el golpe de un martillo de forja. El proyectil atravesó el frágil cuerpo de lado a lado y detonó, sin dejar de la parte superior del torso, nada más que una niebla carmesí y salpicaduras de metal fundido que se incrustaron en el mamparo de detrás. La taza de hojalata retorcida salió volando con un tintineo, rodando por la plataforma oxidada. El estruendo del disparo resonó en múltiples ecos por las bóvedas de la 10ª alegría,
sepultando para siempre el susurro de las oraciones. El escuadrón punitivo a espaldas de la doncella de la luz se tensó, listo para abrir fuego a discreción contra la multitud moribunda, pero la orden nunca llegó. El arma entre los guanteletes dorados comenzó a descender lentamente. El cañón humeante apuntaba al suelo. El silencio que siguió al disparo resultó ser más aterrador que cualquier grito. La niña con el marine espacial de juguete ni siquiera se estremeció. No tenía fuerzas para reaccionar. Simplemente miraba los restos de carne humeante de aquel que, un segundo antes, bebía agua para ella. El cuerpo sin vida se desplomó sobre la rejilla oxidada, pero la mirada vacía del muerto siguió perforando un agujero profundo justo en el centro del alma atormentada de la doncella de la luz. Las grandiosas bóvedas del palacio eclesiárquico pesaban sobre sus hombros con una gravedad de plomo, superando con creces la masa de la servoarmadura. La arquitectura del barroco sangriento se presentaba como el sueño febril de un arquitecto demente. Los techos, que se alzaban hasta alturas inalcanzables, se ocultaban tras un denso velo de humo azulado, donde en lugar de estrellas parpadeaban millones de velas funerarias. Los estucos dorados, que antaño deslumbraban con su magnificencia, se habían desconchado en muchos lugares, revelando el hormigón áspero y frío, el verdadero y horrible esqueleto del santuario. La doncella de la luz marchaba a través de galerías infinitas, acompañada únicamente por el chasquido monótono de sus propios servomotores. Enormes estatuas de Goje Bandir se erguían a ambos lados del pasillo. Las efigies de piedra del tirano superaban en tamaño al doble de las figuras de los antiguos santos. Sus ojos vacíos miraban ciegamente a los servidores que correteaban por debajo. La iluminación tenue y carmesí inundaba los pasillos con el color de la sangre reseca, creando una nauseabunda ilusión de movimiento dentro de un organismo colosal y en descomposición. Aquí reinaba un hedor sofocante y de múltiples capas. El nivel superior de aromas estaba compuesto por un incienso pesado y nauseabundo, quemado generosamente en miles de incensarios. Más abajo se extendía el olor a cera derretida y lubricante de máquinas, pero en la mismísima base de esta pesadilla olfativa se escondía una podredumbre rancia y un fuerte olor metálico. Ningún incienso de la sagrada terra podía ahogar el hedor de la carnicería interminable que había impregnado cada piedra de la eclesiarquía. Alicia no temía a la arquitectura grotesca. Su principal enemigo seguía siendo el silencio. Tan pronto como el zumbido de baja frecuencia de los colosales pozos de ventilación cesaba por un segundo, tan pronto como el murmullo desafinado de los esclavos salmistas se interrumpía para dar un suspiro convulsivo, los fantasmas irrumpían inmediatamente en el vacío resultante. Recuerdos de mundos quemados. Los gritos de seres vivos cuya carne fue devorada por las llamas sagradas. Y ahora a este coro se añadía un nuevo y aterrador sonido, el reproche mudo de la niña demacrada del sector 10ª Alegría. El muerto con el pecho destrozado no gritaba en los salones de la mente de la verdugo. El hombre asesinado simplemente miraba, y esa mirada quemaba implacablemente las últimas migajas de la fe ciega, haciendo que las 120 cicatrices de su espalda latieran agónicamente bajo el mono. La articulación augmética de su hombro izquierdo rechinaba de forma rítmica, refumando gotas de un líquido turbio y resbaladizo. El dolor físico la despejaba, pero ya no le proporcionaba su habitual y embriagadora purificación. El camino la condujo a los sectores cerrados del scriptorium, donde rara vez pisaban los frateris templar o las fanáticas hermanas guerreras. El aire aquí se volvía más seco, impregnado del olor a pergamino antiguo, polvo de libros y tinta reseta. En el extremo más alejado del pasillo serpenteante, apenas iluminado por tenues esferas lúmicas, se quedó inmóvil una figura encorvada. Sceledro Quintilius se parecía más a una momia seca que a un prelado de alto rango. El anciano temblaba continuamente,
como si sufriera de un frío invisible que le calaba hasta los huesos. Sus finos dedos, que jugueteaban nerviosos con un rosario de madera, estaban ennegrecidos por el hollín incrustado de los tomos quemados y los productos químicos cáusticos. Quintilius era uno de los pocos habitantes del palacio que había conservado la cordura en una época de locura desenfrenada. Y precisamente por eso, su miserable existencia constituía una tortura diaria y retorcida. El paso pesado de la servoarmadura hizo que el prelado se sobresaltara y se girara convulsivamente. Al ver la armadura adornada con los huesos de mártires, el anciano exhaló entrecortadamente, pero el temblor nervioso de sus manos destrozadas no hizo más que aumentar. Un retorno desde los niveles inferiores. La voz de Quintilius recordaba al susurro de páginas secas y muertas. Las lentes. El brillo parpadea de otra forma. En el interior ya no queda aquella llama de rectitud, tranquila y constante. La única respuesta fue la exhalación ronca del respirador. Los guanteletes dorados se apoyaron pesadamente sobre la polvorienta mesa de roble, dejando marcas oscuras y húmedas en la madera. La paranoia del palacio exigía absoluta precaución. Pistoclerus Pool y sus fanáticas sabuesas podían esconderse en cualquier sombra, escuchando ávidamente cada sonido en busca de la menor falta de celo. La conversación se mantenía al límite de lo audible. Allí no había inmundicia, pronunciaron unos labios pálidos apenas moviéndose. El tono de la guerrera, acostumbrada a gritar órdenes y letanías de ira, sonaba ahora quebrado. Solo sed y un vacío absorbente. La orden se ha cumplido, se ledró. La vida del hombre que pidió agua en su nombre ha sido segada. El anciano cerró lentamente los ojos, y una sombra de dolor genuino cruzó por las profundas arrugas de su rostro demacrado. Sus dedos ennegrecidos se apretaron convulsivamente, arrugando el borde de su desgastada y grasienta túnica. El Señor de la humanidad en el trono dorado no exige ríos de sangre inocente, susurró el prelado apenas de forma audible, mirando furtivamente hacia los oscuros arcos de las estanterías gigantes. Esos ríos solo los necesita una entidad, aquel cuyas estatuas doradas sostienen ahora los cielos envenenados de Terra. Las palabras resonaron como el impacto de un martillo de energía. Llamar a las acciones del eclesiarca el capricho de un mortal y no la voluntad de Dios significaba firmar una sentencia de muerte definitiva, condenar el alma al tormento eterno en los calabozos de la policía secreta. Las lentes augméticas se entrecerraron depredadoramente, escaneando la oscuridad circundante en busca de testigos no deseados. Una herejía peligrosa y sumamente contagiosa. Pero por alguna razón, el inquisidor interior que normalmente reaccionaría a tales palabras con un estallido inmediato de furia, guardaba ahora un silencio glacial. Quintilius metió la mano lentamente en el bolsillo profundo de su manto, superando la invisible resistencia del miedo. Los movimientos del anciano estaban llenos de la desesperación de un fatalista que ha decidido dar el último e irreversible paso hacia el abismo. La fe ciega es un escudo forjado de la más absoluta ignorancia, pero cuando el metal se agrieta, se revela la pura verdad, susurró el guardián de los secretos. Aquí se recogen los pensamientos de aquel cuyo nombre está estrictamente prohibido pronunciar en estos salones malditos. Las palabras de Thor, tratados sobre cómo debe ser la verdadera luz, sin estar distorsionada por el egoísmo de un psicópata. De los pliegues profundos de la vestidura apareció un pequeño pergamino fuertemente enrollado. Los bordes del frágil material estaban muy carbonizados, como si hubieran sido arrebatados con las manos desnudas del mismísimo corazón de una pira de la Inquisición. El pergamino apestaba claramente a piel quemada y herejía milenaria. Selcedro extendió el artefacto hacia adelante. El gesto fue angustiosamente lento,
como si el anciano le estuviera entregando una granada de plasma inestable. El silencio a su alrededor se espesó, convirtiéndose en una prensa tangible que machacaba los huesos. El murmullo de los salmistas, en algún lugar infinitamente lejano, se apagó, dando paso a la respiración pesada y entrecortada de dos apóstatas que se encontraban en el mismísimo y negro corazón del imperio de las mentiras. El viejo prelado extendió el pergamino carbonizado, y el frío de la verdad prohibida quemó los dedos revestidos de ceramita. El descenso a las mazmorras del palacio eclesiárquico era como hundirse lenta e inexorablemente en las fauces de un leviatán metálico muerto. Cuanto más profundizaba en la oscuridad la escalera de caracol, hecha de hierro corroído, más caían la temperatura y el nivel de iluminación sin piedad. El resplandor carmesí y asfixiante de los niveles superiores había sido reemplazado aquí por la luz tenue e intermitente de franjas lumínicas defectuosas que solo arrancaban de las sombras eternas los chorretones de óxido en las paredes húmedas y cubiertas de moho. Los pesados escarpes de la servoarmadura pecadora pisaban la rejilla con un ruido metálico y acompasado. Los altavoces del cuello, que solían transmitir letanías atronadoras, ahora solo emitían un susurro estático apenas audible, un obligado homenaje a los dominios helados de la policía secreta. Por delante, deslizándose silenciosamente como un fantasma tejido de la mismísima oscuridad, iba Sangarín Ordí, el jefe de la Inquisición personal de Gog Bandir. La figura del verdugo principal, envuelta en plástico quirúrgico y cuero grueso engomado, parecía artificialmente alargada, quebrada. Los pasos del sádico no producían el más mínimo sonido, pero la sola presencia de esta criatura hacía que el espacio físico a su alrededor se distorsionara. El aire cerca de Ordí chisporroteaba continuamente con descargas microscópicas de electricidad estática. Del oscuro manto del interrogador emanaba un olor acre que golpeaba los receptores olfativos, un olor a tensión dividida, un hedor metálico y crudo de tormenta inminente, mezclado de forma indisoluble con el tufo dulzón y nauseabundo de la carne humana carbonizada. En estos pasillos no había lugar para el incienso purificador del templo. Aquí gobernaba la física desnuda del sufrimiento, elevada al nivel absoluto. Las celdas de interrogatorio formaban una red interminable de pozos estrechos, excavados en la roca madre. Ni siquiera las puertas blindadas de varias toneladas podían contener del todo la cacofonía de sonidos que impregnaba cada metro cúbico de este nivel. El rechinar del metal desafilado contra el hueso expuesto, el chillido de los ergomotores médicos sobrecargados y los gritos, infinitos, fundiéndose en una única sinfonía de desesperación absoluta, desprovista de palabras con sentido. El interrogador se detuvo junto a una de las celdas y ordenó con un gesto fluido a la guardia personal del eclesiarca que lo siguiera. La pesada puerta hermética se deslizó hacia un lado con un siseo, escupiendo al pasillo frío una nube de vapor caliente y un olor denso y viscoso a cobre fresco. En el centro de la sala de torturas, colgando de vigas del techo mediante pesadas cadenas, se balanceaba un cuerpo humano destrozado. Las lentes ópticas de la guerrera analizaron al objeto al instante. Un antiguo empleado del Departamento de Logística del Administratum, a juzgar por los miserables restos del uniforme gris estandarizado. No era un hereje que realizara sacrificios a los dioses oscuros. No era un mutante con el genocódigo alterado. Solo un engranaje minúsculo de una colosal maquinaria burocrática que, probablemente, había cometido un error en los cálculos multinivel del diezmo o había soltado una palabra descuidada en una taberna barata de los niveles inferiores. Sangarín Ordí se acercó al prisionero colgante. Los largos dedos del inquisidor, envueltos en garras de metal puntiagudo, tocaron el cuello palpitante de la víctima con una ternura casi paterna y retorcida.
El prisionero se sacudió convulsivamente, emitiendo a través de su mandíbula destrozada solo un gemido sordo, casi animal. El arte requiere silencio y concentración absoluta, ronroneó el jefe de la policía secreta, activando la empuñadura de su neurolátigo. El arma en manos del esteta del dolor no estaba diseñada para el acto banal de desgarrar tejidos musculares. El cordón translúcido, tejido densamente con miles de microconductores, estalló con una luz azul cegadora. El espacio en la estrecha celda se calentó al instante, llenándose de arcos de descargas chisporroteantes y del sabor amargo de terminaciones nerviosas reducidas a cenizas. Un breve movimiento hacia atrás, un golpe mudo. El látigo de energía no dejó una herida lacerante visible en el cuerpo demacrado del empleado. En lugar de eso, la descarga atravesó la carne de lado a lado, clavándose directamente en el sistema nervioso central, obligando a cada célula del organismo a experimentar simultáneamente la ilusión de ser sumergido en un caldero de prometio hirviendo. El cuerpo del prisionero se arqueó en una curva antinatural, y las cadenas oxidadas se tensaron con un chirrido metálico, amenazando con romperse bajo el peso de los músculos agarrotados por los calambres. Un grito sin sonido desgarró los pulmones del desgraciado. Sus cuerdas vocales se habían convertido en cenizas hacía tiempo, durante sesiones previas de purificación espiritual. La doncella de la luz permaneció inmóvil en la entrada, como una estatua monolítica de metal negro y dolor. Su mano derecha, embutida en el guantelete dorado, se posó mecánicamente sobre la empuñadura del Volter, pero ahora el arma pesada parecía un pedazo de hierro absolutamente inútil. La verdugo de Bandir mataba rápido, borrando el objetivo de la faz de la galaxia con proyectiles de masa reactiva. Las obras de Ordi no tenían nada que ver con la justicia, la defensa del imperio, ni la erradicación de la inmundicia. La escena que se desarrollaba en la celda era la tecnología pura y destilada del control total. Como verás, doncella luminosa, continuó el interrogador sin darse la vuelta, ajustando con movimientos elegantes la potencia del látigo chisporroteante a una frecuencia nueva y aún más destructiva. La fe de los plebeyos es una sustancia extremadamente poco fiable. La mente tiende a dudar, a hacer preguntas innecesarias, a buscar alguna supuesta verdad allí donde solo se exige hincar la rodilla en silencio. Pero el dolor... el dolor es absolutamente perfecto. El dolor no deja espacio para disputas teológicas. El segundo golpe cayó sobre la espalda del prisionero. Esta vez, el estallido de energía fue acompañado por el estampido sordo de capilares estallando a gran profundidad bajo la piel. En el aire quedó suspendida al instante una suspensión densa que provocaba espasmos en la garganta, hecha de sangre evaporada y carne quemada. Las 120 cicatrices de la espalda de la guerrera respondieron en sincronía con una agonía fantasmal, como si la hoja de energía hubiera cortado directamente sobre las viejas cicatrices ocultas bajo su armadura. Su mente atormentada, azuzada por el olor de la humanidad quemada, finalmente unió los fragmentos dispersos en un único y aterrador mosaico. La eclesiarquía no estaba protegiendo los mundos de la oscuridad inminente. La eclesiarquía se había convertido en la fuente de esa misma oscuridad. Goje Bandir no era el avatar del emperador llevando la luz salvadora a la negrura del cosmos. El Alto Señor era un parásito codicioso que chupaba los fluidos vitales de miles de millones, y Ordillay y sus semejantes actuaban como los colmillos venenosos de ese parásito. Todo este inmenso y colosal imperio no se sostenía sobre letanías justas, sino sobre cadenas fijadas con el terror y el infinito grito escalofriante de aquellos torturados en los sacos de piedra. El pergamino de Sebastián Thor, oculto bajo el mono interior, parecía volverse más pesado, pasando de ser un trozo de pergamino quemado a convertirse en un ancla segura que sujetaba los restos de la cordura de la doncella de la luz al borde del abismo.
Sus dedos metálicos se relajaron lentamente, soltando la empuñadura del Volter. Exterminar a sádicos de bajo nivel no tenía ningún sentido mientras la principal causa de esta enfermedad continuara dictando órdenes impunemente desde su trono de huesos. Con un movimiento elegante, el inquisidor principal desactivó el arma. El cuerpo mutilado del empleado quedó colgado sin vida de las cadenas, convertido en un trozo más de material biológico procesado, listo para su próxima eliminación en los hornos incineradores de los niveles inferiores. Ordillay suspiró satisfecho, quitando el polvo invisible de sus garras de metal, y se dirigió pausadamente hacia la salida, esperando que la guardia personal del eclesiarca le siguiera a la siguiente celda. Los pesados escarpes volvieron a golpear contra el suelo enrejado, alejando a la doncella de la luz del reino de la tortura legalizada. Pero era imposible abandonar aquel infierno. El olor nauseabundo a carne quemada y al aire crujiendo con descargas eléctricas había calado para siempre en la filigrana dorada de su armadura, desplazando el aroma del incienso del templo. El salón de banquetes del eclesiarca parecía las fauces abiertas de un depredador colosal, cuyos dientes habían sido forjados con auramita pura y coronados por miles de candelabros de plasma. La arquitectura del barroco sangriento alcanzaba aquí su absoluto y nauseabundo apogeo. Los techos abovedados se perdían en la oscuridad impenetrable, desde donde enormes frescos con los rostros de los mártires miraban a los comensales en silencio. Sin embargo, hoy esos rostros no parecían distorsionados por el éxtasis santo, sino por un dolor insoportable. Tras el aire helado, impregnado de electricidad estática y el hedor a carne asada de las mazmorras de tortura, la atmósfera de la gran audiencia se abalanzó sobre los sensores de la servoarmadura con una presión pesada y asfixiante. El aire era denso, casi almibarado por el exceso de raros extractos florales quemados en enormes braseros de bronce. Este perfume dulzón intentaba en vano enmascarar otro aroma mucho más primario: el sudor ácido del terror puro que emanaba de cientos de aristócratas envueltos en sedas, cardenales y altos mandos del administratum. Los nobles se acurrucaban en los bordes de la colosal sala, temerosos de emitir el más mínimo sonido, mientras los servidores traían sin descanso nuevos platos. Sobre las largas mesas de madera relicaria, cubiertas con manteles del color de la sangre reseca, se desarrollaba una orgía de la gula. El plato principal de la velada era la carne. Cuidadosamente asada, profusamente sazonada con especias de lejanos agromundos, exhalaba un aroma embriagador. Pero la doncella de la luz, inmovilizada como una estatua de piedra a los pies del trono de huesos, conocía la verdadera naturaleza de ese manjar. En las bandejas doradas yacía la carne de aquellos que no habían podido pagar el exorbitante diezmo de la Iglesia, aquellos cuyos mundos fueron saqueados para erigir un nuevo monumento a la vanidad. A la izquierda de las escalinatas del trono, Curia Adephius montaba guardia. Era una novicia muy joven de la orden, cuyo rostro pálido aún no tenía las crudas cicatrices de las veteranas. Los ojos de la muchacha ardían con un fanatismo sincero e inmaculado, la misma fe pura como el cristal que Alicia había perdido para siempre en el bloque residencial de la 10ª alegría. Curia sujetaba, con sus manos enfundadas en tela blanca, una pesada jarra de cristal llena hasta el borde con amasec espeso y añejo. La chica apenas respiraba, asumiendo la sola oportunidad de estar cerca del Dios viviente como la mayor de las recompensas. El tirano, sentado en su elevación, devoraba la comida con la avidez de una bestia hambrienta. Goge Bandir estaba vestido con un manto bordado en hilos de platino e incrustado con piedras preciosas del tamaño de un ojo humano. La tela parecía tan pesada que amenazaba con aplastar a su portador, pero el eclesiarca no notaba el peso. El rostro hinchado del amo del imperio brillaba de grasa y de un sudor enfermizo. Sus labios se movían sin cesar, masticando la comida mientras escupían órdenes incoherentes, llenas del delirio de un psicópata,
las cuales eran anotadas inmediatamente por escribas cyborgs temblorosos. El desastre ocurrió en el segundo exacto en que el alto señor alzó la mano bruscamente para señalar a uno de los silenciosos señores de Terra. En ese mismo instante, Curia, obedeciendo el protocolo establecido, dio un paso adelante para llenar la copa vacía del gobernante. El cuello de cristal de la jarra tintineó lastimeramente contra el borde del cáliz de oro. El movimiento del tirano fue demasiado brusco e impredecible. El equilibrio se rompió. Una gota pesada y oscura de amasec rubí cayó por el borde del recipiente. Durante un momento largo y agónico, voló por el aire como a cámara lenta, reflejando la luz de miles de candelabros. Y entonces, con un siseo apenas perceptible, fue absorbida por la manga inmaculadamente blanca y bordada de platino del manto sagrado de Bandir. El tiempo se detuvo en la sala del banquete. Los músicos se quedaron petrificados, interrumpiendo las cuerdas a media nota. Los servidores se inmovilizaron con las bandejas levantadas. Los lores dejaron de masticar, mirando horrorizados la diminuta mancha carmesí que se extendía sobre la preciosa tela. El silencio se volvió absoluto, ensordecedor, viscoso como la resina al solidificarse. Bandir bajó lentamente la mirada hacia su manga. El rostro del maníaco se deformó en un espasmo monstruoso. No era la ira justa de un santo al ver la inmundicia demoníaca. Era la rabia caprichosa y abrumadora de un niño mimado a quien le han ensuciado su juguete perfecto. «Impureza», siseó el eclesiarca. El sonido recordaba el siseo de una tubería de gas tóxico perforada. Su voz se rompió en un chillido que hizo tintinear los cristales. «Inmundicia en mis ropajes. Has osado profanar la vestidura del mismísimo». Su mano corta y regordeta se disparó hacia el reposabrazos del trono, agarrando un pesado cetro ceremonial, una pieza maciza de auramita fundida, coronada con el águila imperial. El golpe fue fulminante. El metal pesado se estrelló contra el rostro de Curia con un crujido asqueroso y húmedo. La novicia ni siquiera tuvo tiempo de levantar las manos para protegerse. La fuerza del golpe arrojó su frágil cuerpo a los escalones de mármol. La jarra de cristal se hizo añicos, bañando la piedra blanca en ríos de alcohol de élite. Bandir se levantó pesadamente del trono. El rostro del verdugo se enrojeció de sangre estancada. Su boca se retorció en una mueca de bestia, salpicando saliva. El cetro se alzó y volvió a caer. El sonido de los huesos al triturarse resonó en la sala sepulcral. Un golpe sordo, otro más. El crujido húmedo de la carne bajo el peso del símbolo de la autoridad absoluta. La doncella de la luz se quedó paralizada. Los reflejos musculares gritaban la necesidad de intervenir, de levantar el purificador, interceptar el arma en alto, proteger a su hermana de la orden. Su mano se sacudió hacia el Volter, pero en esa misma fracción de segundo, Alicia sintió sobre sí una mirada fija y penetrante. A su derecha, a solo un paso, estaba Pistoclerus Pool. La fanática no miraba a la novicia que estaba siendo asesinada. La atención de Pool estaba completamente fijada en el rostro de la protagonista. Pistoclerus buscaba con avidez al menos un atisbo de movimiento traicionero, preparándose para desenvainar su espada de energía ante la menor muestra de misericordia herética. Curia no se resistió. Tumbada en un charco de vino y de su propia sangre, la muñeca viva y rota solo movía débilmente sus labios destrozados, susurrando palabras de arrepentimiento y rogándole sinceramente a su asesino el perdón por el pecado cometido. Este susurro débil y burbujeante era ahogado únicamente por la respiración pesada y bestial de Bandir y el impacto metódico del águila de oro contra el mármol. El halo deslumbrante de divinidad que rodeaba la figura del eclesiarca en la mente de Alicia se extinguió para siempre, dejando tras de sí solo una oscuridad impenetrable.
En los espectros carmesí de la visión augmética, sobre la escalinata cubierta de sangre, no había un profeta del emperador embravecido, sino un monstruo patético poseído por la impunidad. El olor a amasec derramado se mezcló con el fuerte olor metálico de la sangre fresca, formando un cóctel nauseabundo que atascó mortalmente los filtros de su respirador. La ilusión de la ira sagrada se derrumbó, desmoronándose hasta quedar reducida a cenizas. Por fin, el brazo del sádico se cansó. Bandir se enderezó, pateando con asco la mano sin vida de la víctima. Su cuerpo corpulento se estremecía por la pesada respiración. Los lores y jerarcas continuaron guardando un silencio sepulcral, apretándose contra las paredes. El cadáver mutilado de la novicia se ahogaba en un charco de vino rubí, mientras el dios autoproclamado limpiaba con asco su cetro ensangrentado en las sedas sagradas. La campana astropática de Terra marcó silenciosamente el ciclo de medianoche, enviando a través del espacio disforme una ola psíquica que hacía sangrar la nariz de los débiles de mente. El grandioso palacio eclesiárquico se sumió en un sueño ilusorio. Las infinitas galerías del barroco sangriento se vaciaron, dejando tras de sí únicamente el zumbido visceral y de baja frecuencia de los colosales sistemas de soporte vital. Este susurro mecánico presionaba los tímpanos, pero la doncella de la luz no temía el ruido. El verdadero terror se ocultaba en el silencio. La mudez hacía que los páramos calcinados de su conciencia cobraran vida. En cuanto los monótonos salmos de la armadura se apagaban, los fantasmas comenzaban a arrastrarse desde la oscuridad de su memoria. Los gritos de mundos quemados vivos. El crujido de los huesos de Curia Adephius rompiéndose bajo los golpes del águila de Auramita. La mirada vacía e incomprensiva de la niña del bloque residencial de peregrinos. La servoarmadura pecadora se movía en modo de máximo sigilo. Los altavoces integrados en el collarín, que normalmente vomitaban letanías atronadoras, habían sido apagados sin piedad. Los pesados escarpes pisaban con la mayor suavidad que permitía la masa de ceramita, trasladando el peso del talón a la punta. Pero la traición ya se había consumado. Latía justo debajo de su corazón, allí donde el pergamino carbonizado de Sebastián Thor se apretaba contra su piel atormentada. El acceso a los aposentos privados del Alto Señor estaba estrictamente prohibido, incluso para los altos mandos de la Inquisición. Sin embargo, el estatus de oficial superior de la Guardia Personal abría muchas puertas. El perímetro exterior, custodiado por pretorianos fanáticos, quedó atrás. Nadie se atrevió a detener a la doncella de la luz, cuya lealtad se había considerado ejemplar durante largos años. Las compuertas blindadas de varias toneladas del Sanctum personal del tirano cedieron tras introducir el código personal. Los mecanismos sisearon de forma ahogada, dejando entrar al visitante nocturno en el Sancta Sanctorum del Imperio. Las lentes ópticas que sustituían los ojos quemados de la guerrera se reajustaron al instante, cortando la densa oscuridad con espectros de visión térmica. El aire aquí era viciado, inmóvil. Los filtros olfativos del respirador se atascaron inmediatamente con un cóctel nauseabundo de olores. No había ni rastro del esperado aroma del incienso terrano más raro o del pergamino limpio. La estancia apestaba a amasec agrio, a sudor rancio, a restos putrefactos de comida exótica y a un almizcle denso y pegajoso. Paso a paso, la verdugo se adentró en el laberinto de habitaciones. Su mente se aferraba desesperada y convulsivamente a las últimas migajas de su fe destruida. Su psique torturada ansiaba encontrar una justificación para la crueldad. Una justificación para la sangre derramada de la novicia. La guerrera esperaba ver un altar. Esperaba encontrar al autoproclamado dios de rodillas, mortificando su propia carne en un intento de implorar al verdadero emperador el perdón por sus decisiones forzadas y crueles. Esperaba oír el llanto silencioso de un hombre justo, que llevaba sobre sus hombros
la insoportable carga del poder sobre billones de destinos. Pero los aposentos del eclesiarca solo albergaban pruebas de una locura progresiva. Las alfombras que cubrían los suelos no estaban tejidas con seda preciosa, sino con cabello humano. Los tapices de las paredes, bordados con hilos de platino, no glorificaban las hazañas del Adeptus Astartes ni el sacrificio del Señor de la humanidad, sino escenas grotescas y pervertidas del triunfo del propio Bandir sobre santos encadenados. La brújula interna, que durante años había apuntado hacia el norte de la sumisión absoluta, falló definitivamente. Llegó el momento que más tarde se denominaría el regicidio de la conciencia, el asesinato del monarca interior, el derrocamiento del falso ídolo en el templo de su propia alma. El último arco, oculto tras pesadas cortinas de terciopelo, conducía a la cámara acorazada personal de reliquias, el lugar donde, según los rumores, se guardaban los mayores objetos sagrados de la eclesiarquía, accesibles solo a los ojos del vicario de Dios. Los dedos metálicos apartaron lentamente la tela. La óptica registró los detalles de la habitación oculta, transmitiendo al cerebro una imagen que helaba la sangre en las venas. Aquel no era un lugar para la oración. Era la sala de juegos de un psicópata. En el centro del salón se alzaba un montón informe de oro aplastado, pergaminos rasgados y huesos triturados. El cráneo de Santo Domingo, cuyos sermones habían detenido a hordas de orcos milenios atrás, yacía en el suelo, partido por la mitad. En el hueso amarillento se habían clavado clavos descuidadamente, y las cuencas de los ojos estaban llenas de cera de colores solidificada. Alguien había intentado convertir la gran reliquia en un candelabro primitivo y feo. Cerca de allí, tiradas, había páginas de una copia original del Lectitio Divinitatus, un tomo de valor incalculable escrito en los albores del imperio. Las páginas, cuyo valor superaba los presupuestos de subsectores enteros, habían sido arrancadas bruscamente, arrugadas y manchadas con carne a medio comer. Con algunas de las hojas se habían plegado figuras torcidas y burlonas de naves estelares, esparcidas sobre charcos de vino derramado. El sudario de la mártir Catalina, tejido con microcota de malla y que en su día detenía proyectiles Volter, servía ahora de esterilla para un voluminoso orinal incrustado de joyas. Los artefactos más grandes de la humanidad, por cuya preservación millones de soldados del Astra Militarum daban sus vidas en páramos radiactivos, se habían convertido en basura. Bandir no extraía poder espiritual de ellos. El eclesiarca utilizaba los símbolos de la fe ajena para reafirmarse, burlándose de la santidad con la crueldad caprichosa de un niño mimado que rompe los juguetes de los demás. Un vacío frío y cristalino comenzó a llenar la conciencia de la doncella de la luz. La ira, reprimida durante años con letanías y autoflagelación, se desató, pero no fue un incendio abrasador e incontrolable. Fue el cero absoluto del vacío cósmico. La comprensión de una mentira total y omnímoda. Las manos que apretaban el pesado cañón del purificador dejaron de temblar. El dolor en la articulación augmética desapareció, disolviéndose en una determinación glacial. Las reliquias sagradas, arrojadas a un rincón como juguetes rotos, gritaban silenciosamente una traición cuya magnitud la mente se negaba a asimilar. El regreso desde los aposentos privados del eclesiarca estuvo acompañado de una caída de temperatura brusca y antinatural. La realidad dentro del colosal palacio comenzó a afinarse, como un pergamino gastado bajo la llama implacable de una vela. La locura del Alto Señor, multiplicada por los estertores de millones de peregrinos sacrificados, estaba corroyendo el mismísimo tejido de la existencia. Las leyes físicas de la Sagrada Terra fallaban, cediendo bajo el peso de una presión exterior invisible y colosal. Una escarcha dura y espinosa apareció sobre la filigrana dorada de la servoarmadura pecadora. Los altavoces del cuello, en lugar de los habituales salmos de victoria, transmitían ahora solo un siseo silencioso y muerto de estática.
Los servomotores aullaban de forma forzada, superando la resistencia de un aire helado que se había espesado de repente. El hombro izquierdo aumético de la doncella de la luz se congeló por completo. La mezcla viscosa de lubricante de máquina e icor humano se convirtió en una costra de hielo que arañaba sin piedad la carne atormentada a cada paso. Los sensores del espacio circundante se distorsionaron hasta volverse asquerosamente irreconocibles. El habitual hedor asfixiante de incienso y sudor rancio fue reemplazado por el olor a virutas de metal, a congelación profunda y a algo imperceptiblemente vil. El olor de un pensamiento podrido y de un tiempo en descomposición. Los implantes ópticos de la Verdugo registraban anomalías críticas en cada metro del camino. Las sombras proyectadas por las enormes columnas de mármol ya no obedecían las leyes básicas de la iluminación. Las siluetas oscuras se alargaban espontáneamente, se retorcían y cobraban una vida propia y depredadora, desprendiéndose con un chasquido húmedo de sus bases de piedra para disolverse en la oscuridad. Los pasillos abovedados de la arquitectura del barroco sangriento respiraban, en un sentido literal y nauseabundo. Aricia veía cómo los enormes bloques de hormigón gris que asomaban por debajo del dorado descascarillado subían y bajaban acompasadamente al ritmo de un pulso gigantesco. Un crujido sordo y húmedo acompañaba cada movimiento de las paredes. De repente, una gota pesada e impenetrablemente oscura cayó sobre las lentes ópticas del casco. La guerrera levantó lentamente su cabeza revestida de ceramita. Del techo alto que se perdía en la oscuridad, un líquido espeso y aceitoso rezumaba profusamente directamente a través de la piedra monolítica. El palacio sagrado sangraba. Las pesadas gotas caían hacia abajo, estrellándose con un repugnante chapoteo contra el suelo enrejado y dejando manchas humeantes y carmesí en las hombreras de su armadura. La brújula interna de obediencia absoluta, que durante años había guiado las acciones de la guardia personal, dejó de existir. La fe ciega, finalmente reducida a cenizas entre las reliquias profanadas en la cámara del tirano, ya no servía como escudo contra los horrores inminentes de la disformidad. Pero el vacío resultante le otorgó paradójicamente una claridad de raciocinio increíble y quirúrgicamente precisa. De la retorcida maraña de sombras vivientes, bloqueando el ancho pasillo de la galería, surgió una figura enorme y blindada. Pistoclerus Pull le cerraba el paso. La armadura de la fanática también estaba cubierta por una gruesa capa de escarcha, pero bajo la rejilla cromada de su respirador escapaban densas nubes de vapor caliente, la pesada respiración de un depredador acorralado y enfurecido. En las manos de la hermana de la orden parpadeaba débilmente una espada de energía activada, cuyo inestable campo energético emitía un zumbido malévolo y crepitante, disipando la oscuridad que se cernía sobre ellas. Se ha registrado una desviación de la cuadrícula de patrulla autorizada, doncella de la luz. La voz de Pull resonó con un frío metálico, multiplicada por el transmisor Vox y distorsionada por un odio hirviente apenas disimulado. 3 horas estándar de vacío absoluto. Ni una sola respuesta a través de los canales de augurios encriptados. Ni una sola letanía de expiación pronunciada en voz alta. Alicia se detuvo. La distancia entre las dos guardias de élite no superaba los 10 pasos. La mano en el guantelete dorado ni siquiera hizo ademán de moverse hacia los cierres magnéticos del purificador. Esta inmovilidad absoluta y muerta, esta total ausencia de reacción defensiva, enfureció a Pistoclerus más que cualquier insulto directo. Los sensores registraron tu rostro durante la purificación sagrada de la novicia Curia. Pull dio un paso amenazador hacia adelante. La punta de la espada de energía trazó un arco cegador en el aire helado. Los músculos faciales se estremecieron. Los dedos sobre el arma se aflojaron. Tu mente osó dudar de la justicia divina del gobernante.
Tu aura apesta a piedad humana y patética. Tus entrañas se pudren de herejía. La paranoia, cultivada durante décadas en las filas de las hijas del emperador, había alcanzado su inevitable culminación. Pistoclerus no necesitaba un tribunal ni pruebas irrefutables de traición. Para dictar sentencia de muerte bastaba con una simple falta de éxtasis frenético y babeante. Para un verdadero fanático, cualquier silencio equivale a un acto de alta traición. Silencio, pronunció Alicia con voz ronca. El sonido de su propia voz, despojada de las habituales entonaciones de mando y del patetismo atronador, le pareció ajeno. ¿Eres capaz de escucharlo, Pistoclerus? Los filtros de audio solo registran los susurros blasfemos de los demonios que revolotean alrededor de tu alma que se enfría. Rugió Poole frenéticamente, agarrando la pesada empuñadura de la espada con ambas manos para asestar un golpe tajante. Cae de rodillas. Arrepiéntete de inmediato. Pronuncia el catecismo de la obediencia absoluta, o mi hoja te arrancará la inmundicia directamente de la caja torácica. Pero la verdugo de Bandir permaneció inmóvil. La mirada de sus lentes térmicas artificiales atravesaba a su enfurecida compañera. Alicia no veía frente a ella una temible inquisidora de la eclesiarquía, sino a una marioneta ciega e infinitamente asustada, aferrándose con desesperación y hasta hacerse sangre en las manos a los hilos rotos de un dogma falso. El frío sepulcral que emanaba del pergamino de Thor, escondido bajo su mono interior, había congelado de forma fiable cualquier miedo a la destrucción física. No tenemos nada de lo que arrepentirnos ante aquel que se sienta en el trono de huesos, respondió la doncella de la luz en un tono plano y sin vida. Las espadas mataban en pos de un vacío resonante. La guardia no es más que el acero en el matadero de un carnicero enloquecido. Y ahora el mismísimo matadero ha venido a por nuestras almas. El rostro de Poole, bajo el visor protector, se contrajo en una mueca de furia ciega e incontrolable. La fanática abrió mucho la boca, preparándose para gritar la letanía final de ejecución y lanzarse al ataque mortal, pero las palabras se convirtieron en un estertor ahogado. El espacio a su alrededor se estremeció por un gemido bajo que rompía los huesos. El sonido no provenía de los altavoces dañados de las armaduras, ni de las gargantas desgarradas de los esclavos torturados en los calabozos. El gemido agónico era emitido por la propia piedra del palacio. La atención de ambas guerreras se desvió por reflejo hacia la colosal estatua del eclesiarca que se alzaba en el centro de la galería cubierta de escarcha. La efigie de mármol gris de 30 metros comenzó a transformarse de manera aterradora. Los rasgos faciales del autoproclamado Salvador, perfectamente esculpidos a cincel, se derritieron como cera barata al acercarse demasiado a un cortador de plasma. La sonrisa orgullosa y arrogante del amo de la galaxia se torció en una máscara grotesca de terror primario y animal. La escarcha anómala de la disformidad se intensificó enormemente, arrancando polvo de hielo punzante de los sobrecargados filtros atmosféricos de las armaduras. De las vacías cuencas oculares de piedra de la estatua, superando las leyes básicas de la gravedad, rodaron lentamente 2 gotas pesadas que brillaban en la oscuridad. La sustancia que se filtraba a través del mármol no tenía nada que ver ni con el agua ni con la sangre. Las lágrimas en el rostro de la deidad de piedra brillaban como oro puro, presagiando una tormenta inminente dispuesta a ahogar el palacio en sangre. Los cielos abovedados de la sagrada Terra se partieron en 2. Esto no ocurrió en sentido figurado, sino físicamente, cuando la primera ola de bombardeo orbital se abatió sobre los escudos égida exteriores del palacio eclesiárquico. El impacto de los macrocañones de la flota de Sebastian Thor no llegó en forma de sonido. La atmósfera aún no había tenido tiempo de transmitir la colosal onda acústica. El impacto llegó como un espasmo sísmico que perforó el espesor kilométrico de la base rocosa y golpeó directamente los escarpes de ceramita de la servoarmadura. El frío helado de la disformidad, que un segundo antes paralizaba la galería,
retrocedió al instante, barrido por el aliento abrasador de la guerra total. Las lágrimas doradas en el rostro de la estatua de pie de la distorsionada de Bandir se convirtieron en vapor hirviente. Pistoclerus Pul, que había levantado su espada de energía para asestar un golpe mortal, perdió el equilibrio. La inercia arrojó a la enfurecida fanática contra el suelo de mármol cubierto de escarcha. La mortífera hoja de energía se clavó siseando en la antigua piedra, dejando tras de sí solo una nube de polvo incandescente y un olor a mineral quemado. La doncella de la luz ni siquiera se inmutó. Las lentes auméticas registraban de manera impasible cómo el yeso milenario se desprendía de las colosales bóvedas del barroco sangriento, desplomándose hacia abajo en forma de una nevada pesada y asfixiante. Los salmos artificiales de los altavoces del collarín se ahogaron definitivamente en interferencias. Ahora la música de la destrucción estaba dictada por la armada suspendida en la órbita baja. La segunda salva de torpedos de vacío hizo que las colosales columnas gimieran lastimosamente. Los protocolos de emergencia del palacio aullaron por miles de gargantas mecánicas. La habitual penumbra carmesí fue reemplazada por la luz agresiva y palpitante de los lúmenes estroboscópicos rojos, que inundaron el espacio con el color de la sangre arterial fresca. Y entonces, desde los niveles inferiores, desde el infinito laberinto de túneles de servicio y cuarteles, se alzó una ola. Alicia retrocedió hacia un profundo nicho entre dos bajorrelieves que se derrumbaban, dejando pasar junto a ella un río vivo y burbujeante. La Frateris Templar, la milicia personal del eclesiarca, reclutada entre las capas más desesperadas, indigentes y enloquecidas de la población del planeta. No era un ejército regular, era una fuerza elemental ciega y armada. Los filtros olfativos del respirador se atascaron al instante con un cóctel denso y nauseabundo de olores. La ola de fanáticos traía consigo el hedor asfixiante de un incienso barato y acre, con el que rociaban generosamente sus harapos en un intento de ahogar la peste de cuerpos sin lavar durante mucho tiempo, el sudor rancio y el miedo animal. El aire se volvió viscoso por los vapores del prometio de baja calidad, que chapoteaba en los tanques soldados artesanalmente a las espaldas de los milicianos. Decenas de miles de personas desembocaban en un flujo interminable por los salones de gala, pisoteando sin piedad a los que tropezaban y caían sobre el resbaladizo mármol. En las manos de los fanáticos resonaban rústicos y oxidados machetes sierra, ensamblados a partir de sierras industriales. Enormes y torpes lanzallamas escupían lenguas de fuego al azar cada 2 por 3, chamuscando los bordes de los tapices de seda y dejando marcas negras de quemaduras en los estucos dorados. Los sensores ópticos de la doncella de la luz captaban rostros individuales en esta multitud embravecida. Ojos inyectados en sangre, saliéndose de sus órbitas, bocas desgarradas por los gritos a las que les faltaba la mitad de los dientes. Rostros distorsionados, no por la ira justa de un guerrero, sino por el éxtasis histérico de seres a los que se les había prometido el paraíso a cambio de una muerte agónica en el fuego. Se aplastaban unos a otros, aglomerándose en montones densos y asfixiantes en los pasadizos estrechos, dejando huellas ensangrentadas de manos sucias en las paredes. El grandioso palacio, que durante siglos había servido como símbolo de lujo inalcanzable y poder absoluto, se había convertido en un gigantesco y atestado matadero. El brillo dorado de la auramita se ahogaba bajo una capa de botas sucias, hollín y fluidos humanos. El contraste entre la majestuosidad de la arquitectura y la insignificancia de la biomasa que pululaba en su interior se volvió insoportablemente agudo. El hombro izquierdo de la verdugo respondió, como de costumbre, con un dolor sordo, refumando otra porción de icor aceitoso que se mezcló al instante con el polvo de piedra depositado en la armadura. Su mano enguantada en oro se posó sobre la empuñadura del purificador, pero el arma permaneció bajada. Disparar a esta multitud era tan inútil como intentar detener la marea del océano con fuego de Volter.
La milicia de Bandir ya estaba muerta. Simplemente la mayoría de ellos aún movía las piernas, espoleados por el terror a su propia deidad. Un nuevo impacto orbital hizo que el suelo se moviera bajo sus pies. El estruendo superó incluso el aullido de las sirenas de emergencia. En algún lugar de una ala vecina del complejo, los techos cedieron, y el sonido sordo y visceral de megatones de piedra desplomándose se sintió como una vibración en la caja torácica. Pistoclerus Pool, que a duras penas había logrado ponerse en pie, se perdió en el mar humano. Su servoarmadura destelló entre los harapos grises de los milicianos y desapareció, arrastrada por el incontrolable torrente de fanáticos hacia los baluartes exteriores, allí donde ya se estaba desatando un auténtico infierno de combate cuerpo a cuerpo. La multitud de la Flateris Templar empezó a cantar, o más bien, lo intentó. Decenas de miles de gargantas destrozadas no emitieron un coral eclesiástico armonioso, sino un aullido salvaje y primitivo. Las palabras de antiguas letanías se mezclaron con maldiciones, llantos y una tos convulsiva a causa del humo cada vez más espeso. Este sonido no ascendía a los cielos en busca de la bendición del emperador. Este sonido arañaba las paredes, se metía por los rincones y volvía a caer sobre las cabezas de los cantores con una desesperación pesada y pegajosa. En el exterior, la armada de Thor trituraba metódicamente, cuadrante por cuadrante, las líneas defensivas del tirano, reduciendo a polvo baluartes milenarios. En el interior, la hueste enloquecida corría de un lado a otro por los pasillos, destruyendo a ciegas los restos de la antigua grandeza, dispuesta a quemar vivo a cualquiera que no gritara el nombre de Bandir lo suficientemente alto. El rugido descoordinado de los fanáticos se fundió con el estruendo de los ataques de artillería. La sagrada Terra había empezado a devorarse a sí misma. La sala del Consejo de los Lores, que hasta hacía poco había servido como centro del poder político absoluto y del lujo asfixiante, se había convertido en un colosal cráter de violencia hirviente. La exquisita arquitectura del barroco sangriento se desmoronaba bajo los impactos de la artillería pesada y el fuego indiscriminado. Las mesas de roble relicario, en las que se decidía el destino de sistemas estelares enteros, servían ahora como patéticas barricadas, copiosamente regadas con sangre arterial y cubiertas de casquillos vacíos. El volter pesado purificador palpitaba en las manos de la doncella de la luz como una bestia viva y enfurecida. Los proyectiles de masa reactiva perforaban el espacio, convirtiendo a los rebeldes que avanzaban en salpicaduras de niebla incandescente. El retroceso clavaba metódicamente, golpe tras golpe, el hombro izquierdo en la articulación aumética. Los ligamentos sintéticos echaban chispas, derramando torrentes de icor espeso, mezclado con aceite de máquina hirviendo. Este líquido sucio y resbaladizo hacía tiempo que había empapado el acolchado de la armadura, pero el dolor físico se perdía en el trasfondo de una sobrecarga acústica y visual abrumadora. El aire en la sala se volvió irrespirable. Los sistemas de filtración de la servoarmadura pecadora se asfixiaban, intentando separar el oxígeno de la densa suspensión de prometio quemado, mármol pulverizado y el olor acre de órganos internos abiertos por rayos láser. Los espectros ópticos carmesíes captaban, entre el humo, los rostros distorsionados por el terror y el éxtasis de la Frateris Templar. Los fanáticos del eclesiarca se acuchillaban con las vanguardias de Sebastian Thor, usando oxidados machetes sierra, trozos de barras de acero y sus propios dientes. En esta caldera no quedaba lugar para la táctica o el honor marcial. Solo una carnicería primitiva en el barro, con la sangre hasta las rodillas, entre las sedas desgarradas de estandartes antaño invaluables. La verdugo de Bandir ya no protegía a un ídolo falso. El pergamino carbonizado de Sebastian Thor, escondido bajo su mono interior, latía con un frío glacial, recordándole el regicidio de la conciencia que había cometido.
Sus dedos apretaban el gatillo únicamente debido a los instintos de supervivencia arraigados en su subconsciente. La guerrera se abría paso a través de la multitud enloquecida, dejando tras de sí una brecha de cuerpos destrozados. De repente, la tonalidad de la batalla cambió. No fue una calma. El estruendo de las explosiones y los gritos de los moribundos no habían desaparecido, pero a través de esta cacofonía se abrió paso un nuevo sonido, un zumbido bajo y vibrante que hizo que el pesado polvo del suelo de mármol se agrupara en patrones geométricos perfectos. El sonido de los pasos sincronizados de seres cuya masa y poder desafiaban las leyes de la biomecánica humana. Las compuertas blindadas de múltiples toneladas que conducían al Sanctum interior no fueron voladas con cargas de fusión ni derribadas por un ariete. El metal simplemente se derritió, derramándose por el suelo en charcos de un blanco cegador, cediendo el paso a la verdad. A través del muro de fuego y humo acre, unos semidioses entraron en la sala del consejo. Las lentes auméticas de la guerrera emitieron un pitido lastimero, intentando corregir sus filtros de luz. La armadura de los recién llegados no se limitaba a reflejar la luz de los incendios de plasma. El auramita emitía su propio resplandor, insoportablemente puro. En este oro no había nada del dorado barato y vulgar con el que Bandir cubría generosamente sus estatuas. Era un metal forjado en las forjas alquímicas de la mismísima Terra, que había absorbido la luz del trono dorado, el Adeptus Custodes, las 10.000 espadas del verdadero emperador. Guardianes cuyos nombres estaban inscritos en las páginas de la historia incluso antes de que la humanidad se sumiera en la era de la oscuridad. La aparición de la Legión Dorada golpeó a los combatientes con más fuerza que el bombardeo orbital. El espacio se llenó del olor a ozono, provocado por los campos de energía crepitantes y de un sutil aroma, apenas perceptible, a aire antiguo y reseco de archivos cerrados. La atmósfera se espesó, presionando sobre los hombros de los mortales con la gravedad de una autoridad absoluta, incrustada genéticamente. Los fanáticos de la Frateris Templar, que un segundo antes despedazaban a sus enemigos con espuma en la boca, se quedaron paralizados. Algunos, cegados por el resplandor, cayeron de rodillas, dejando caer sus armas primitivas y murmurando oraciones incoherentes. Otros, cuya cordura había sido quemada definitivamente por los sermones psicopáticos del eclesiarca, se abalanzaron sobre los gigantes dando alaridos. Los custodios no redujeron su marcha. Los defensores del trono avanzaban entre la multitud como si caminaran por hierba alta. Los movimientos de las lanzas del custodio eran fluidos, casi perezosos, pero conllevaban una muerte absoluta y matemáticamente precisa. Las hojas de energía cortaban la ceramita, la carne y el hueso sin la más mínima resistencia. Los guerreros dorados ni siquiera miraban a quienes mataban. La mirada de los gigantes estaba fija hacia adelante, por encima del mar humano. El comandante de la escuadra se acercaba inexorablemente a la posición de la doncella de la luz. Los sistemas de designación de objetivos del casco de la pecadora se volvieron locos, arrojando errores críticos. El espíritu máquina de la armadura se negaba a clasificar el objeto que se acercaba como un objetivo, marcándolo con runas de intervención divina. La guerrera permaneció en su sitio. Sus escarpes ensangrentados se arraigaron firmemente al mármol agrietado. Las 120 cicatrices rituales de su espalda sufrieron un calambre helado. Sus reflejos gritaban la necesidad de levantar el volter pesado, apuntar el cañón a la enorme placa pectoral y abrir fuego a discreción. Su mano derecha, obedeciendo a décadas de duro adiestramiento, tiró del arma hacia arriba. Las oscuras fauces del purificador apuntaron directamente al casco dorado del gigante. El dedo se posó en el gatillo. Solo bastaba una ligera presión, pero el disparo no se produjo. La guardia personal de Bandir, programada para la destrucción ciega de cualquier amenaza, se encontró con una fuerza que rompía el concepto mismo de amenaza.
El líder de los custodes se detuvo a solo 2 pasos. El olor a sangre hirviente y a carne quemada a su alrededor se disolvió por completo, reemplazado por el aroma del polvo antiguo y la tensión pura y concentrada de los generadores de energía. La colosal hombrera del guerrero, adornada con águilas imperiales, se alzaba por encima de la cabeza de Alicia, convirtiendo a la hermana de batalla, enfundada en su servoarmadura, en una niña frágil y perdida. La batalla a su alrededor seguía rugiendo, pero los sonidos del combate parecían alejarse, estancándose en un campo invisible de tensión estática. Los Frateris Templar morían gritando a pocos metros de distancia. Los macrocañones de la flota sacudían los cielos, pero dentro de este diminuto epicentro se había formado un vacío de silencio absoluto. El gigante dorado no levantó su lanza del custodio. El coloso ni siquiera adoptó una postura de combate, ignorando por completo el cañón del Volter pesado que le apuntaba a quemarropa. En lugar de eso, sus dedos blindados, capaces de destrozar el blindaje de un tanque con las manos desnudas, se dirigieron lentamente hacia los cierres de su propio casco. Se escuchó el leve siseo de la despresurización. El voluminoso casco con penacho rojo fue retirado y asegurado al cierre magnético del muslo. La mirada de las lentes auméticas de la guerrera se centró en el rostro descubierto del custodio. Joseph Paet, un rostro esculpido en mármol antiguo, carente de las cicatrices o los signos de descomposición que reinaban en el palacio. Pero el detalle principal eran los ojos. En ellos no se leía arrogancia ni ira hacia la hereje que le apuntaba con un arma. Solo el dolor insondable y milenario de un ser obligado a observar cómo la humanidad se destruía metódicamente a sí misma. El hombro izquierdo de la verdugo se rindió. Los mecanismos del alimentador del purificador chasquearon lastimeramente cuando el arma pesada tembló y comenzó a descender, obedeciendo a la gravedad y a la voluntad quebrantada de su dueña. El cañón apuntó al suelo ensangrentado. Joseph Paet dio medio paso más hacia adelante. La voz del custodio no provino de altavoces Vox. Este sonido emanaba de una caja torácica increíblemente profunda y perfecta, resonando directamente en los huesos del oyente. Un barítono tejido a partir del estruendo del trueno y el susurro de páginas antiguas, desprovisto de las distorsiones de los amplificadores baratos. «No podemos entrar en los aposentos sin tu permiso», pronunció el mensajero del trono. Cada palabra caía en la mente atormentada de Alicia como un pesado lingote de oro. Tal es el juramento, prestado en los albores del tiempo. Nadie cruza el umbral sin la voluntad de la guardia. Pero podemos mostrarte la verdad que el tirano ocultaba tras muros de carne y mentiras. El gigante dorado bajó lentamente su arma, ofreciendo, en lugar de una muerte gloriosa, algo mucho más aterrador: la verdad. Las compuertas blindadas, con varios metros de espesor de adamantium forjado, se deslizaron silenciosamente por sus guías ocultas, aislando a la guerrera del hervidero de la matanza civil. El rugido de los enloquecidos Frateris Templar, el estruendo de los vólteres pesados y las explosiones sísmicas de los torpedos de vacío desaparecieron, como extirpados por el bisturí despiadado de un cirujano. En el vacío acústico resultante solo quedó el zumbido constante y opresivo de mecanismos colosales y el paso pesado y sincronizado de la Legión Dorada. El aire aquí era sorprendentemente diferente de la atmósfera viciada y envenenada de los aposentos eclesiárquicos. El hedor nauseabundo y pegajoso a carne podrida, a amasec derramado y a incienso barato de templo había desaparecido. Los filtros respiratorios del casco se llenaron al instante del aroma de pergaminos resecados por milenios, cobre sobrecalentado y el sabor amargo y metálico de la electricidad estática, que presagiaba un cataclismo global. El espacio olía a la más profunda antigüedad y a una eternidad mecánica y absolutamente indiferente.
El descenso a las verdaderas entrañas del planeta parecía interminable. La gigantesca plataforma antigravitatoria se sumergía en un pozo sin fondo, perforando los estratos geológicos de la sagrada Terra como una aguja al rojo vivo. La arquitectura del barroco sangriento, con sus dorados grotescos y sus estatuas llorosas, se quedó muy arriba. El verdadero palacio imperial no necesitaba adornos. Las paredes del pozo eran un entresijo brutal y primitivo de tuberías y cables de energía del grosor de un transporte orbital. Por estas venas artificiales pulsaba incesantemente un líquido refrigerante espeso, semejante a sangre negra, que alimentaba el corazón del imperio. Cuanto más descendía la plataforma, más fuerte se hacía la presión invisible que aplastaba los huesos. No era la gravedad física ni la sobrecarga de la presión atmosférica. Lo que presionaba era la presencia misma. Una presión psíquica colosal aplastaba la voluntad humana, haciendo que las 120 cicatrices rituales en la espalda de la doncella de la luz ardieran con una llama blanca y purificadora. La articulación augmética rechinó con redoblada fuerza, expulsando un torrente continuo de icor aceitoso. El cuerpo destrozado de la verdugo parecía intentar exprimir toda la inmundicia acumulada, toda la sucia mentira de Bandir, ante el rostro de lo absoluto que se aproximaba. Joseph Paet se alzaba en el borde de la plataforma que descendía, como una estatua inmóvil y resplandeciente. El comandante de los custodes no pronunciaba palabra. El gigante simplemente señalaba el camino, siendo la llave viva de las puertas que habían permanecido cerradas a cal y canto para los simples mortales durante milenios enteros. La armadura de auramita dorada del guardián no irradiaba un orgullo altanero. Solo el peso insuperable y doloroso del deber imposible de proteger un reino en desintegración. En el límite de la percepción auditiva comenzó a gestarse un sonido nuevo e insoportable. No era el chirrido de metal desgastado ni el aullido de las turbinas de refrigeración sobrecargadas. Era una nota alta y penetrante que hacía que las placas de ceramita de la servoarmadura pecadora vibraran de forma fina y convulsiva. Un coro. Decenas de miles de voces fundiéndose en un único e ininterrumpido grito de agonía inabarcable y éxtasis sagrado. El canto de astrópatas ciegos y psíquicos sacrificados, cuyas almas destrozadas ardían hasta las cenizas, a cada segundo, en el horno insaciable del faro más grandioso de la galaxia. Las lentes ópticas de la guerrera parpadearon, arrojando una cascada de errores críticos del sistema. El espíritu máquina de la armadura se negaba desesperadamente a procesar la información entrante, intentando proteger la frágil cordura humana de su dueña de una inminente aniquilación sensorial. La plataforma se detuvo con un fuerte estrépito metálico que hizo temblar las bóvedas de granito. Por delante se abría una caverna ciclópea, cuyas monstruosas dimensiones desafiaban las leyes fundamentales de la física. Aquí no había relieves ostentosos de mártires ni altares para la recaudación de diezmos. Solo ciudadelas industriales desnudas, repletas de mecanismos, que se elevaban hacia una inmensidad impenetrable y cubierta de nubes de tormenta, y ríos deslumbrantes de plasma que fluían por tubos magnéticos transparentes. Servidores ciegos y lobotomizados reptaban en enjambres de millones por engranajes colosales, manteniendo silenciosamente una máquina cuyo tamaño superaba la superficie de algunos continentes. El pergamino quemado de Sebastian Thor, oculto bajo su mono interior, le pareció de pronto ingrávido. Todas las intrigas políticas retorcidas del eclesiarca, todas las órdenes sangrientas de exterminatus sobre subsectores enteros, toda la crueldad fingida de la Inquisición secreta de Ordi, todo esto se redujo instantáneamente al tamaño de un grano de arena miserable e insignificante frente a la magnificencia revelada y al terror indescriptible. Goje Bandir se creía un dios viviente, rompiendo caprichosamente los huesos de antiguos santos en su patético cajón de arena empapado de vino. El tirano disfrutaba de su poder sobre cortesanos temblorosos, mientras que aquí, en las entrañas radiactivas de un planeta envenenado, el verdadero gobernante molía silenciosamente su propia carne y mente,
para evitar que una galaxia desgarrada cayera definitivamente en las fauces abiertas del caos. Paso a paso, la doncella de la luz siguió la marcha compasada de la Legión Dorada. Los servomotores de la servoarmadura aullaban de forma forzada al límite de su capacidad, superando un espacio etéreo denso y resistente. Cada movimiento de la pierna embutida en ceramita le costaba un esfuerzo increíble y agotador, como si marchara a través de una resina ardiente y de rápido endurecimiento. Sus dedos habían soltado hacía tiempo la empuñadura del volter pesado. El temible purificador simplemente se arrastraba de sus enganches magnéticos, convertido en un pedazo de hierro muerto y absolutamente inútil ante el rostro de la entropía divina. El aire se volvió abrasador. El olor a cableado quemado, oro fundido y sangre humana evaporada llenó sus pulmones, ignorando cualquier sistema de filtración. Era el aroma del sacrificio supremo, ofrecido cada segundo durante los últimos 10.000 años. Joseph Paet se detuvo. La procesión se inmovilizó ante un hueco colosal y subyugante que conducía al mismísimo corazón del Sanctum Imperial. Detrás de las colosales compuertas irrumpía una luz densa e insoportablemente brillante. El resplandor no tenía una fuente visible. Atravesaba la mismísima materia, quemando la sombra sin piedad, borrando las pequeñas dudas humanas y destruyendo el propio concepto de la mentira. La doncella de la luz sintió cómo los restos de los ojos quemados en sus cuencas respondían con un dolor fantasma y cegador. Las ilusiones, incrustadas en el subconsciente por años de fanatismo ciego, comenzaron a desprenderse como cáscaras sucias, dejando tras de sí solo un vacío doloroso y cristalino. El custodio giró lentamente la cabeza. El rostro del gigante, iluminado por el resplandor del trono dorado, parecía una máscara de tristeza infinita y perdonadora. Los mortales buscan constantemente respuestas sencillas en palabras altisonantes y sermones sangrientos, pronunció el mensajero del trono. El barítono del guardián se abría paso a duras penas a través del creciente rugido de la tormenta psíquica que arreciaba en la sala. Pero la verdadera devoción solo nace en el silencio absoluto. Ve, mira a aquel cuyo nombre sagrado ha sido utilizado durante tanto tiempo por un carnicero ciego y enloquecido. Conoce la verdad y que ella queme tus cadenas. La verdugo de Bandir ya no pertenecía al eclesiarca. El alma atormentada de la guerrera respiró hondo y de forma convulsiva, llenando sus pulmones de un aire impregnado de milenios de sufrimiento. Su pesado escarpe de ceramita se despegó del suelo de granito resquebrajado y se posó pesadamente tras la línea sagrada. Las pesadas puertas se cerraron a su espalda, cortando el camino de regreso, y por delante solo quedó la luz insoportable y marchitadora del verdadero Señor de la humanidad. La luz del trono dorado no tenía color. Era un concepto puro de sacrificio que lo consumía todo, destrozando los huesos y quemando la retina incluso a través de los implantes ópticos. El Señor de la humanidad no pronunció un solo sonido. En este epicentro de tormento eterno no había lugar para las órdenes atronadoras, los sermones rimbombantes o las amenazas mezquinas que el eclesiarca repartía tan generosamente. El silencio del antiguo mecanismo cayó sobre la doncella de la luz con el peso de una estrella colapsando. En ese silencio absoluto, impregnado por el dolor de milenios, se ocultaba una respuesta que resonaba más fuerte que las salvas de los macrocañones. Gog Bandir exigía sangre en pos de su propia paranoia. El verdadero gobernante entregaba su propia sangre para que la galaxia no se ahogara en las tinieblas primigenias. La diferencia entre un maníaco caprichoso y un salvador encadenado a un trono atravesó la mente atormentada de la guerrera con el bisturí quirúrgico de una claridad cristalina. Las 120 cicatrices rituales de su espalda dejaron de latir repentinamente con el fuego fantasma de la culpa.
Las cicatrices se habían convertido en la marca de una estupidez imperdonable. Un monumento a décadas de servicio ciego a un falso ídolo. La articulación augmética de su hombro izquierdo emitió un chasquido suave y sumiso cuando la figura revestida de ceramita dio lentamente la espalda al insoportable resplandor. Los gigantes dorados de los custodes no le impidieron marcharse. Los guardianes del trono habían cumplido con su deber, reventando el absceso de la fe ciega y permitiendo a la verdad hacer su trabajo despiadado. El ascenso en la plataforma antigravitatoria de vuelta al palacio eclesiárquico parecía un regreso desde la eternidad hacia un cadáver en rápida descomposición. Cuanto más subía la plataforma, más densos se volvían los miasmas de la guerra total. El olor a polvo antiguo y a circuitos de cobre sobrecalentados fue reemplazado por el hedor acre y cortante del prometio quemado, el hormigón pulverizado y el espeso tufo metálico de una masacre a gran escala. El sabor a ceniza regresó a la atmósfera. Las compuertas herméticas de múltiples toneladas se abrieron, escupiendo a la verdugo en el mismísimo centro de un infierno embravecido. La sagrada terra se estremecía en estertores agónicos. La arquitectura del barroco sangriento, que durante siglos había abrumado a los peregrinos con su magnificencia, ahora se derrumbaba sobre las cabezas de los defensores en forma de losas de mármol de miles de toneladas. Los techos abovedados bostezaban con las heridas laceradas de las brechas, a través de las cuales se filtraba el resplandor carmesí de los incendios orbitales. Las orgullosas estatuas de Bandir yacían en ruinas, destrozadas por las ondas expansivas, con sus rostros de piedra pisoteados en una mezcla espesa y chapoteante de barro y restos humanos. La batalla hervía por todas partes. Los escuadrones de asalto de vanguardia de Sebastián Thor habían roto el perímetro exterior y ahora purgaban metódicamente las galerías internas. Los frateris templar morían por miles. La milicia enloquecida del tirano, privada de mando y presa del pánico, se lanzaba contra las descargas láser con las manos desnudas y cadenas oxidadas, ahogándose en su propio aullido agónico. La doncella de la luz dio un paso hacia este caldero hirviente. El volter pesado purificador seguía colgando de los cierres magnéticos de su muslo. Los dedos de sus guanteletes dorados ni siquiera intentaron posarse en la empuñadura. La óptica de su casco registraba impasiblemente los destellos de los disparos, las balas trazadoras y las fuentes de sangre hirviente, pero el espíritu máquina de la armadura ya no marcaba a los rebeldes que avanzaban como una amenaza. El enemigo no estaba allí. El enemigo se escondía en el mismísimo corazón de este laberinto en ruinas, envuelto en sedas robadas. Los pesados escarpes de la sergoarmadura pecadora pisaban rítmica e inexorablemente el mármol resbaladizo por la sangre. La guerrera se movía a través del caos del combate con la gracia aterradora y glacial de un depredador que ignora los insectos que pululan bajo sus pies. Un rayo láser perdido rozó su hombrera, dejando un surco humeante. La metralla de un proyectil que explotó rebotó en su placa pectoral con un tintineo. La verdugo ni siquiera giró la cabeza. Un aura de determinación absoluta y congeladora emanaba de la armadura negra en ondas invisibles. Los soldados de Thor, dispuestos a acribillar a cualquier defensor del palacio, bajaban instintivamente sus armas al encontrarse con esta marcha desalmada y mecánica. Los hombres se apartaban, sintiendo el aura de fatalidad ineludible que irradiaba la guardia de élite. La doncella de la luz llevaba dentro de sí una fracción del vacío del trono dorado, y ese vacío era más aterrador que cualquier cañón apuntado. Más adelante aparecieron las enormes puertas de la gran audiencia, la última línea de defensa. Aquí no había milicianos enloquecidos. La entrada al sanctum personal del eclesiarca estaba defendida por las hijas del emperador. Cientos de hermanas guerreras habían formado un muro ciego de escudos y servoarmaduras. El aire temblaba por el rugido de los lanzallamas pesados y el estruendo continuo de las ráfagas de Volter.
El cabello blanco de las defensoras estaba apelmazado por el sudor y la sangre ajena. Los altavoces de sus armaduras transmitían frenéticamente letanías de odio, intentando ahogar el inminente final. La aparición de la oficial superior hizo que la formación flaqueara. Decenas de cañones se giraron al instante, apuntando a la figura de Alicia. Las hermanas reconocieron la armadura pecadora, pero el comportamiento de la doncella de la luz rompía todos los protocolos programados. No corría en su ayuda. No gritaba letanías de batalla. No disparaba a los enemigos que avanzaban. La oficial superior simplemente caminaba directamente hacia las barricadas levantadas, como un glaciar que se aproxima. ¡Contraseña! Una voz femenina, rota e histérica, se abrió paso a través del estruendo de la batalla. Una de las armas pesadas se sacudió, su cañón al rojo vivo con un brillo cereza. «En el nombre del señor Bandir, di la contraseña, doncella de la luz, o serás purificada por las llamas». Alicia no redujo el paso. Los altavoces de su propio casco permanecían muertos. Los salmos artificiales habían enmudecido para siempre. La guerrera se acercó directamente al muro de escudos. Las viseras de los cascos de las hermanas estaban a un brazo de distancia. A través de las grietas en la ceramita, la óptica de Alicia vio los ojos muy abiertos por el terror de sus compañeras. El fanatismo, alimentado por mentiras, siempre se resquebraja ante la verdad absoluta y desnuda. La doncella de la luz simplemente levantó su mano infundada en el guantelete dorado y apartó el cañón del lanzallamas que apuntaba a su pecho. El gesto fue lento, tranquilo, desprovisto de agresión. En ese movimiento se leía el cansancio milenario de un ser que había comprendido la esencia del mayor de los engaños. La formación se rompió, no por un impacto físico. Las hermanas guerreras se apartaron, abrumadas por el aura insoportable y aplastante de revelación que emanaba de la oficial superior. Las letanías de odio en sus altavoces se ahogaron en interferencias de estática. Las armas descendieron. Miradas llenas de una duda paralizante acompañaron a la figura negra que pasaba a través de sus filas. Aún no conocían toda la verdad, pero a nivel animal sentían que la mujer que cruzaba las puertas ya no pertenecía a la eclesiarquía. Las pesadas hojas de las puertas de la gran audiencia cedieron, dejando entrar a la verdugo en la morada del tirano. El salón de banquetes ofrecía un espectáculo patético. El lujo del barroco sangriento había sido pisoteado en el barro. Los candelabros de cristal se habían desmoronado sobre el suelo, formando una alfombra de vidrio roto. Los exquisitos manjares se habían podrido, mezclándose con la sangre coagulada de la novicia curia asesinada, cuyo cuerpo aún yacía a los pies del trono de hueso. Los nobles y lores habían huido hacía tiempo, como ratas de un barco que se hunde. En la elevación se agitaba Goje Bandir. El alto señor de Terra había perdido todo su brillo divino. Su lujoso manto se había desgarrado, dejando al descubierto un cuerpo gordo y cubierto de sudor. Su corona se había ladeado. El tirano apretaba su cetro dorado con manos temblorosas, gritando órdenes histéricamente a una sala vacía. Al ver la figura que entraba, el maníaco se quedó paralizado. Por un segundo, la esperanza brilló en sus ojos enrojecidos. «¡Mi guardia!», jadeó Bandir, salpicando saliva. Su voz se quebró en un chillido agudo y lastimero. «¡Mátalos! ¡Quema la inmundicia! Soy tu dios. Exijo obediencia». La doncella de la luz se detuvo en el primer escalón. Las lentes auméticas diseccionaron sin piedad la figura en el trono. Ante la guerrera no había un profeta, ni un avatar de la voluntad del emperador, solo un patético y asustado pedazo de carne que se ahogaba en su propia locura. Su mano, enfundada en el guantelete dorado, se deslizó suavemente no hacia la empuñadura del volter, sino hacia la vaina de su cinturón. El metal siseó de forma silenciosa y siniestra, desenvainando su pesada hoja ceremonial,
La doncella de la luz dio un paso hacia el monstruo gimoteante que se había atrevido a llevar la máscara de un salvador. Los pasos de la figura revestida de ceramita resonaban en las bóvedas de la sala en ruinas. Cada golpe sordo de los escarpes contra el mármol clavaba el último clavo en el ataúd del reinado de sangre. El tirano retrocedía, aferrándose convulsivamente a los reposabrazos de su gigantesco trono. Hasta hace poco este lugar parecía el centro de la galaxia, y ahora se veía simplemente como un patético montón de huesos muertos y vanidad putrefacta. El olor a miedo animal emanaba del eclesiarca en oleadas densas y ácidas, anulando por completo la dulzura del amasec derramado y el incienso del templo. El gobernante del imperio cayó de rodillas, directamente sobre el charco seco de sangre de la novicia asesinada. Sus manos regordetas, cuajadas de anillos, rasparon patéticamente la piedra pulida. «Alicia, hija mía». El maníaco rompió en un susurro burbujeante, con el rostro ahogado en lágrimas y sudor. «No te atreves. Soy la única voz del mismísimo. Sin mi voluntad los mundos serán engullidos por la oscuridad. Baja la espada y te elevaré. Te haré santa en vida. No, una diosa. Tus estatuas se fundirán en oro puro, eclipsarán el brillo de las estrellas». Las lentes auméticas diseccionaban sin piedad a la criatura que se arrastraba por el suelo. Ninguna ira justiciera, ninguna furia, solo un frío cósmico y devorador. El pergamino quemado de Sebastian Thor, oculto bajo su mono interior, latía como un recordatorio helado de la verdad, habiendo congelado las 120 cicatrices rituales de su espalda. La verdugo ya no sentía dolor ni dudas. En su interior se había quemado absolutamente todo, dejando un páramo gris e interminable, donde solo golaba la ceniza de las ilusiones destruidas. La pesada espada ceremonial abandonó lentamente la vaina. El campo de energía de la hoja cantó con un sonido suave y mortífero, cortando el aire viciado y envenenado de las estancias privadas. Bandir levantó su rostro bañado en lágrimas. En sus pupilas dilatadas y enloquecidas se reflejó el implacable brillo azul de la hoja. La mente del tirano, definitivamente quebrada por el terror y su incapacidad para comprender su propia mortalidad, soltó una última frase grotesca. «No tengo tiempo para morir», chilló el dios autoproclamado, levantando las manos en un vano intento de protegerse. «Estoy demasiado ocupado». Un destello disipó la penumbra. El golpe resultó ser impecable, calibrado por décadas del más brutal entrenamiento. La hoja de energía atravesó las sedas bordadas en platino, la carne y las vértebras cervicales, con un sonido húmedo y siseante, sin encontrar la más mínima resistencia. El torso decapitado se balanceó sobre sus rodillas durante una fracción de segundo, expulsando a borbotones una fuente carmesí sobre los restos del altar de hueso, y luego se desplomó pesadamente de lado, desapareciendo para siempre entre los escombros de la antigua grandeza. El arma se desactivó con un suave clic. Un silencio ensordecedor se cernió sobre la sala, interrumpido únicamente por el monótono chirrido de la articulación augmética izquierda de la guerrera. El guantelete dorado se inclinó y agarró firmemente la cabeza cortada por su escaso cabello apelmazado por el sudor. El camino de regreso hacia las enormes puertas parecía una caída interminable al abismo. Con cada paso, la pesadez de plomo en su pecho se volvía aún más densa. La purificación esperada no llegó. El triunfo resultó ser una ilusión. El asesinato del monstruo no devolvió la vida a los miles de millones de almas inocentes quemadas en los exterminatus. No resucitó a la niña demacrada que aferraba un muñeco casero. No devolvió la luz a sus ojos quemados, sustituidos por lentes. Solo llegó una constatación asesina. Durante décadas, la que había sido la doncella de la luz fue un instrumento perfecto y afilado hasta brillar en las manos del diablo.
Las compuertas herméticas de la gran audiencia se abrieron hacia los lados con un sonido metálico sordo. Fuera, la batalla se había detenido. Cientos de hermanas guerreras, que formaban un muro viviente, bajaron sus vólteres humeantes. Los escuadrones rebeldes al otro lado de las barricadas cesaron el fuego. Todas las miradas convergieron en la figura solitaria con armadura negra, que salía de la oscuridad del santuario. Los dedos blindados se abrieron. La pesada cabeza cortada golpeó sordamente contra el suelo de mármol, marcando el nacimiento de una nueva hermandad, un ejército condenado a una penitencia eterna y despiadada.